todos y bueno, agradeceré a EAPN por contar con nosotros, con el Ayuntamiento de Santander, para contaros a su vez a todos nuestra experiencia y el proyecto en el que hemos participado. Soy miope, os veo y ahora me quito las gafas porque si no, no veo lo que tengo delante. Así que ahora me podéis hacer burla que ya no veo la cara de nadie. Bueno, nosotros nos presentamos en el año 2021 una manifestación de interés que nos propuso el Ministerio para participar en un proyecto dentro del ámbito de la inclusión social. Nosotros ya veníamos trabajando en algunas experiencias mucho más pequeñas, minis, de formación para la inclusión, itinerarios formativos personalizados, buscando un poco esa salida bueno, no exclusivamente a los perceptores de ingreso mínimo vital o de renta social básica, pero sí, bueno, a todas las personas que se acercan a los servicios sociales y están en una situación de riesgo de exclusión o de vulnerabilidad. A partir del primer proyecto que les presentamos, que era un proyecto pues, más modesto y más pequeñito, el proyecto fue creciendo y finalmente, bueno, pues a través del Real Decreto el 378, que era el que regulaba la concesión directa de unas subvenciones, recibimos una subvención para trabajar este proyecto en el ámbito de inclusión social y dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado con los fondos europeos y con Next Generation. El proyecto al final se tituló Inclusión desde la participación responsable, lo que pasa que con el paso del tiempo y viendo un poco cómo nos podíamos dirigir a las personas que iban a ser las destinatarias, pues le terminamos llamando, como veis ahí, con futuro, ¿no? Para que la gente entendiera mejor, porque si no, bueno, pues inclusión desde la participación responsable era un poco más difícil de asumir. Básicamente el proyecto lo que consiste básicamente es, a través de itinerarios formativos laborales, intentar mejorar la calidad de vida de las personas, su inclusión y su participación social. Ese era un poco el objetivo principal, es decir, facilitar procesos de autoconocimiento y de empoderamiento a través del entrenamiento de la autoestima, mejorar la formación laboral en unos ámbitos que nosotros le propusimos al Ministerio porque considerábamos que era donde mayor demanda de empleo había en nuestra ciudad, que era hostelería y limpieza civil profesional, incentivar la búsqueda de empleo y la contratación, y todo esto para ser estudiado dentro de un diseño de investigación que está basado en pruebas controladas aleatorizadas, el RCT, que era un poco la metodología de investigación que el Ministerio nos proponía para este proyecto. Es decir, al final, ver un poco cuál es el impacto de estos itinerarios formativos en ese desarrollo personal y en la empleabilidad de las personas. El colectivo al que iba dirigido, lo veis ahí, es los perceptores. En principio se pensó en los perceptores de ingreso mínimo vital nada más, lo que pasa que luego, bueno, pues ampliamos un poco esa población objetivo porque encajaba perfectamente los que eran perceptores también de renta social básica, encajaban también los que estaban en el proceso de solicitud de ingreso mínimo vital o renta social básica, y luego también finalmente terminamos incluyendo todas aquellas personas que podían encontrarse en una situación de riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad social y que cumplieran con los requisitos que estaban planteados. Entonces, bueno, pues fue un poco más, se amplió ese colectivo al que íbamos dirigidos. En principio, la investigación consistía en una evaluación con 2 tratamientos. Era una investigación 2x2 que llamábamos. El proyecto tiene un tratamiento 1, que es formación básicamente personal en mejora de autoestima y de empoderamiento personal, y un tratamiento 2, que es el de la formación profesional. Entonces, lo que se diseñó en la investigación es que íbamos a trabajar con una población, con una muestra de esa población de 1.100 personas, y vamos a dividirlos en 4 grupos. Un grupo con el que íbamos a hacer solo el tratamiento 1, que era la formación en autoestima y en empoderamiento, que eran 200 personas. Un grupo 2 con el que íbamos a hacer el tratamiento 2, que era la formación profesional en hostelería y en limpieza. Un grupo 3 con el que íbamos a hacer las 2 cosas, tratamiento 1 y tratamiento 2, es decir, autoestima, empoderamiento y formación profesional.
Y un grupo 4, estos primeros eran de 200 personas cada uno, en total 600, y un grupo 4, que era el grupo de control dentro de la investigación, como en todas las investigaciones de este tipo, con el que no íbamos a hacer ninguna intervención, que este grupo en principio era de 500 personas. Esto iba a tener una estrategia de randomización estratificada por nivel de estudios, por experiencia laboral y por ingresos mensuales. Para todo esto, bueno, pues el Ministerio nos proporciona la base de datos de los perceptores de ingreso mínimo vital de la ciudad de Santander. En principio teníamos un total de 2.926 perceptores de ingreso mínimo vital a enero de 2022, que eran las cifras con las que hemos trabajado, y 1.600 personas que eran perceptores de renta social básica. ¿Vale? Inicialmente contábamos con 4.525 potenciales participantes en el proyecto. Para trabajar en este proyecto necesitábamos, o nosotros lo que planteamos, nuestra estrategia consistía en desarrollar una campaña previa de publicidad y de información del proyecto, contar con una empresa especializada que nos ayudara en la captación de esta muestra con la que queríamos contar, que eran 1.100 personas. Contábamos con el asesoramiento técnico en todo el proceso de desarrollo metodológico con la universidad. Firmamos un convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria y luego hemos contado a través de contratos con las empresas, una empresa en este caso en concreto que se encargaba de la formación del tratamiento 1, que era la formación en autoestima y empoderamiento, y hemos firmado 2 convenios de colaboración con la Asociación de Hostelería de Cantabria y con la Asociación de Empresas de Limpieza Civil de Cantabria para trabajar en las 2 formaciones específicas en esos ámbitos. Porque además, después de la formación, sí que se entendía que había, además de la formación teórica, una formación práctica, y luego el proyecto también contempla la posibilidad de empleo, y al menos para contratar al menos una persona por cada grupo de formación dentro de los ámbitos en los que han sido formados. Para la selección, cuando llegamos a la selección, nosotros, las personas con las que contactamos, básicamente lo que nos tienen que manifestar es si quieren participar o no, y si quieren participar, en qué les gustaría participar de estos ámbitos formativos que les ofrecemos y sus preferencias a la hora de participar, si en formación de mañana o de tarde, y las fechas un poco de preferencia. A partir de ahí se hace la selección aleatorizada, que solo hace el Ministerio. Nosotros les mandamos las muestras, el Ministerio las selecciona, los distribuye en los 4 grupos de trabajo y se les comunica que han sido seleccionados. No se les dice para qué, en principio, cuando se les convoca, y una vez que se les convoca ellos tienen que firmar un consentimiento informado, y a partir de ahí sí que se les comunica ya a qué grupo se le ha asignado y en lo que van a poderse formar y van a poder estar en las próximas semanas. Y tienen que rellenar, la siguiente parte de la investigación consistía, lógicamente, para poder hacer la investigación hay 2 cuestionarios, un cuestionario que se rellena al principio de la formación y un cuestionario que se va a rellenar al final de la formación, que es con lo que finalmente el Ministerio hará la evaluación del proyecto y elaborará las conclusiones. La realidad que nos hemos encontrado es que de estas 4.525 personas potenciales participantes, al final, después de hacer un filtro, la empresa de telemarketing, que era la que iba a hacer la captación, después de hacer un filtro y de purgar esa base de datos, quedó reducida a 3.500, o sea, 1.000 entradas no eran válidas. Y después de unas 2 semanas intensas de trabajo y de llamadas, de esas 3.500 personas, hemos conseguido contactar con 2.475 personas. El resto han sido fallidos, fundamentalmente, y esto es un dato que nos ha llamado la atención a nosotros y al Ministerio, y están además en ello ahora para ver si podemos hacer una repesca. Hay 500 registros que tienen el teléfono erróneo o no válido, o sea, 500 registros a los que no hemos podido llegar de ninguna manera, porque el teléfono no, a pesar de haber hecho más de los 5 intentos que estaban previstos a distinta hora y en distintos días,
el teléfono siempre daba erróneo. Entonces, bueno, eso es una cosa que tendremos que... Vamos a ver si podemos purgar de nuevo esa base de datos y podemos repescar. De los 2.475 con los que hemos conseguido contactar, solo hemos conseguido 596 éxitos. Y al final vamos a contar... 599, perdón. Y vamos a contar con una muestra de 643. O sea que, por el momento, es lo que tenemos, ¿eh? Estamos intentando, bueno, pues... repescar esos teléfonos erróneos. Estamos trabajando también, que se me olvidó decirlo antes, con las entidades del tercer sector que trabajan en la ciudad y que pueden tener usuarios que cumplan con los requisitos y puedan participar en el proyecto, y desde aquí todavía estamos a tiempo. Os invito a que si tenéis personas que puedan cumplir con los requisitos y os parezca que pueden participar, pues que no dudéis en llamarnos y que se pongan o ponerse en contacto con nosotros, porque todavía estamos a tiempo. Ya hemos empezado las formaciones, pero todavía estamos a tiempo de incorporar gente. Bueno, sí que es verdad que las experiencias del Ministerio en otros territorios han sido muy similares. La pérdida del 30% de esa muestra estaba un poco nos sobrevolaba a todos y bueno, pues al principio empezó muy bien la captación y pensábamos que íbamos a ser una excepción, pero bueno, nos hemos quedado un poco en los números que todos preveíamos, pero bueno, nos gustaría poder llegar a más. Porque además inicialmente en los primeros días de formación pues incluso ha habido 70 personas que habían manifestado su voluntad de participar, sus preferencias, se habían comprometido, habían recibido el mensaje, habían confirmado que iban a asistir y ni siquiera se presentaron. Entonces, pues ya el primer día, a las 9 de la mañana, hemos tenido una pérdida de 70 personas que no se presentaron. Tenemos, bueno, pues eso, la esperanza y la estrategia, y estamos pensando estrategias para poder incrementar algo más la muestra y conseguir más personas. Al final, un poco lo que se pretende con estas intervenciones, pues es eso, lo que os decía, ¿no? Un poco el acompañamiento, la participación, el proceso formativo, la formación teórico-práctica y poder llegar al final a unas prácticas. Y básicamente, bueno, pues lo que pretende el estudio es comprobar si tras ese periodo, esos procesos formativos, sobre todo con el tratamiento 1, en el que lo que se trata es de mejorar, identificar la relación que tiene uno consigo mismo y mejorar esa relación, la confianza vital, y destacar e identificar esas propiedades o esos valores positivos y negativos que tiene cada uno, y a partir de ahí poder buscar una actitud más positiva hacia uno mismo e incluso, bueno, pues una mayor autodeterminación. Y luego con el tratamiento 2 facilitar esa formación especializada en esos nichos de trabajo que habíamos identificado previamente que podían ser un buen lugar. Definitivamente al final, bueno, pues ver si realmente las personas que son preceptoras de estas prestaciones, tanto del ingreso mínimo vital como de la renta social básica, tras ese proceso formativo, pues realmente están receptivas y dispuestas y además formadas y con autodeterminación para incorporarse al mercado laboral, o son resistentes y se quieren quedar pues de alguna manera arraigadas o agarradas a esa prestación. Eso es un poco lo que pretende esta investigación. Bueno, como veis ahí, sí que participar era absolutamente voluntario, con lo cual las personas que no han ido no podemos llamarlas y reñirlas y decirlas no has venido, es absolutamente voluntario. Incluso el Ministerio nos ha insistido mucho en que si alguien a mitad de camino quiere dejarlo, lo puede dejar, que no se le deben pedir explicaciones, lógicamente, ni se le debe reprochar esa situación. Y sí que es verdad que nosotros, bueno, pues lo que sí que van a recibir todos es ese incentivo de 150 euros, que además se recibe en dos partes, lógicamente, una parte al principio cuando se comprometen a participar y rellenan el primer cuestionario, y una segunda parte que reciben al final del proceso formativo. No he dicho, pero los procesos formativos son pequeñitos, tampoco estamos hablando de procesos formativos muy grandes, ¿eh? Estamos hablando de que en el caso de autoestima son cursos de 15 horas y en el caso de la formación en hostelería, tanto de camarero de sala como de ayudante de cocina, son 80 horas, y en el caso de limpieza civil son 50 horas.
las formativas teóricas y las prácticas. Y luego en todos los casos habrá la posibilidad en todos los grupos de formación de contratar al menos una persona, y para ellos sí que claro, lógicamente se va a trabajar con incentivos a las empresas que contraten a esas personas. Y eso es un poco así a grandes rasgos el proyecto en el que estamos trabajando. Digo estamos porque se acaba el plazo el 30 de noviembre y estamos inmersos ahora mismo en todo ese proceso formativo e intentando encajar, bueno, pues que nos falla un grupo, cómo rellenar otro grupo, pero siempre dependemos también de todo el proceso de aleatorización que tiene que hacer el Ministerio. Entonces, bueno, pues no es tan sencillo como me falla este y pongo a este, pero bueno, ahí estamos. Creo que nos queda mucho trabajo de aquí al 30 de noviembre, muy intenso, pero yo creo que las conclusiones pueden ser muy, muy, muy enriquecedoras. Y ya no tengo más. Bueno, pues a continuación invito a las ponentes 3 de la mesa anterior a que subáis aquí porque abrimos un turno de preguntas para las 2 mesas de experiencia. También. Sí, quien nos suba y está aquí. Lo digo porque, como veis, tenemos solamente cuatro butacas y las demás. Claro, sube una de cada. Sí. Sube tú, Carmen, si no sube Amparo. Bueno, pues... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Sí. Ah, vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para que le pasemos en el micrófono respecto a estas 2 mesas o alguna que ha quedado anterior? Dani. Ay, perdona. Nada, buenos días. Que un poco, por lo que en el proyecto de acceso vital, que dado la importancia de la falta de, o sea, que no hubiese contaminación entre los nodos, ¿no? Me ha parecido ver un poquito en lo que tanto en Asturias como en Euskadi, no sé si en Cantabria también, como que la parte de la elección de la ubicación de los nodos no ha estado muy bien hecha, ¿no? para un estudio final. No sé si de quién ha dependido la búsqueda de los nodos y no sé si me podéis contestar, os estoy metiendo ahí en un embolado. Este es un jardín en el que no sé si queremos entrar. Fue una selección aleatorizada, que se dice, por parte del Ministerio de Inclusión. Entonces ahí nosotras nos tocaron, en un primer momento, a Euskadi en concreto, nos mandaron seleccionar 18 puntos y de esos seleccionaron de forma aleatoria, no sabemos muy bien de qué forma, los 6 que nos tocaban a nosotras. En concreto fue un poco eso. Y en Asturias y Cantabria fueron 4. No sé, los anteriores, a nosotros nos pidieron, teníamos 8 nodos, 4 de ellos eran de tratamiento y otros 4 de ellos eran el grupo control. Nos pidieron 12 en principio y, bueno, pues eso, se hace ese proceso de, a ver si lo digo de tirón, aleatorización. Parece ser, yo estuve preguntando, que es una especie de fórmula matemática en la que se meten una serie de variables y en función de ellas, bueno, pues algunos tenían que quedar fuera y otros tenían que quedar dentro. A mí la autocrítica siempre me parece interesantísima, porque creo que también de ello se aprende mucho. Y creo que voy a hablar casi por todas las compañeras, ¿no? Quizás no se haya tenido en cuenta factores como... Era importante que, lo decíamos al principio, que hubiera recursos en la zona, no entrar como elefantes en cacharrerías, pero en algunas zonas es que había muchos recursos. Sí. Nos hemos encontrado con barrios tremendamente sobreintervenidos. Ese criterio de los 3 kilómetros, bueno, había que homogeneizarlo, pero evidentemente no es lo mismo los 3 kilómetros en Madrid, Barcelona, Valencia que pudieran ser en Asturias. Pero insistimos, es una investigación y es una investigación nacional, con lo cual los requisitos tenían que ser muy estrictos e iguales para todo el mundo para que luego a la hora de medir se puedan hacer las comparativas. Que a nivel territorial nos hubiera gustado intervenir en otras zonas,
seguro. Sí. O que la sección censal hubiera sido un poco más amplia según en qué territorios, no tan concreto, pues porque costaba realmente. A veces, por ejemplo, en nuestro caso, la zona de Ocharcoaga está súper intervenida, o sea, es que no hay nadie que no... Nos costaba mucho encontrar personas que no conocieran el IMV o que fueran non-take-up primario, o sea, que no hubieran solicitado la prestación, ¿no? Sí que nos llamaba gente que, pues eso, era un poco non-take-up secundario, que sí que tenían dudas sobre su solicitud, pero esos ya no podíamos meterlos dentro de la investigación, aunque sí les atendíamos, o sea, les orientábamos un poco por detrás. Entonces, un poco lo que dice Loreto, ¿no? Al final fue un poco aleatorio, pero sí que a posteriori se podía haber metido otro tipo de variables, ¿no? Pero bueno, como una crítica constructiva. Dentro de las territoriales esto pues nos permitía ver que nos gustaría hacer otro tipo de intervenciones, pues porque todas estamos de alguna manera, o bien a pie de calle o bien en los diseños, en intervención social, ¿no? Pero insisto, esto era una cosa muy concreta, una investigación muy concreta, y nos salíamos un poco... de lo que eran los intereses del proyecto. Yo lo acabo de comentar con una compañera. Lo limítrofe con Cantabria es Llanes. A mí me hubiera gustado muchísimo estar interviniendo en Llanes por otras cuestiones. Pues porque cuando empezamos a mirar en ese atlas de renta no entendíamos muy bien cómo Llanes, que es uno de los municipios que genera más riqueza, pues también tiene un índice de población en pobreza severa, ¿no? Y entonces, ¿qué primeras conclusiones puede sacar uno? Bueno, pues está muy ligado a todo el tema de la precariedad laboral, la temporalidad, pero no era objeto de investigación, ¿no? Claro, nosotros en Santander, porque la identificación de los primeros nodos, como decía Loreto, los hacíamos los equipos técnicos, teníamos un criterio que era, pues, seleccionar secciones censales con un porcentaje alto en pobreza severa. Claro, Cantabria tenía 2 que cumplían los requisitos, que era la inmobiliaria y Cazoña. Los demás el porcentaje era mucho más bajo. Maliaño pues era mucho más bajo y Santoña mucho más bajo. Y casualmente hemos hecho más tramitaciones en Santoña que en Cazoña y Torrelavega, porque eran territorios mucho más intervenidos, donde hay un montón de entidades sociales acompañando ya a las personas. Entonces, claro, también son características con las que igual no cuentas al principio o te toca trabajar así. Y en Santoña nos sorprendió bastante el número de tramitaciones que tuvimos, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una cuestión, al final como representante de la Administración también, y como bien decías, que la autocrítica es muy importante y por eso están muy bien estos foros, para nosotros ver cuáles son vuestras inquietudes que nos llevamos, y que creo que, como bien decíais, quizás hay que darle más cercanía al IMV y centralizar, poner cara a quien lleve cada expediente, y en eso estamos trabajando, tanto en atención presencial como en telefónica, y espero que pronto lo veáis. Pero también me gustaría que, ya que todos los que estamos aquí, intentemos dar una vuelta a eso que sí que duele un poco, lo de ver trato degradante de la Administración, porque yo, por ejemplo, veo aquí a Pilar enfrente, desde la que el primer momento, como representante de la Administración también, nos hemos volcado con el ingreso mínimo vital, el Ayuntamiento por su parte, el INS y la Comunidad Autónoma, en fin, que creo que es importante que, si es una prestación estatal y es una prestación que está tramitada por la Administración Pública, que esa imagen quizás que vosotros, me gustaría que también de alguna manera nos hicieseis llegar de qué forma se ha tomado esos cuestionarios. Me imagino que ha sido para llegar a esas conclusiones, porque claro, luego yo tengo que enseñar esto a mis compañeros de atención al público en Cantabria, que no solo atienden a personas de ingreso mínimo vital, sino de jubilación, viudedades y tal, y los cuestionarios que nosotros hacemos llegar diariamente a nuestros ciudadanos no nos dan esos resultados. Entonces sí que a la hora de dar datos y de decir estas cuestiones, a mí me gusta contrastarlo con datos. Otra cosa, el tema del correo electrónico que ha salido. Evidentemente, nosotros lo que queríamos decir era que necesitamos detrás de cada expediente un contacto, sea como sea. Vosotros estáis hablando de gente que no ha accedido al ingreso mínimo vital, pero nosotros tenemos muchos expedientes de gente que ya ha accedido y que nos faltan contactos de la manera
que sea. Correo electrónico, ¿por qué decimos correo electrónico? Porque ayer en la reunión que hemos tenido, tratando todos los datos objetivos, que es verdad que el INS, si una cosa que tiene es que tenemos datos de todo, que medimos todo, ¿no? Porque, como dice, ¿no?, lo que no se mide no se puede mejorar, pues sí que el porcentaje mayoritario de solicitudes del IMV se hace a través de la sede electrónica, ¿vale? Entonces, a través de la sede electrónica se supone que, independientemente de que haya un acompañante que pasa, ¿no?, pero necesitamos, por eso decimos, el correo electrónico quizás no todos lo han hecho con acompañante, muchos sí, pero otros no. Entonces, el porcentaje, pero mayoritario, de solicitudes que llegan a nivel nacional son a través de la sede electrónica. Eso que tampoco nos olvidemos de que esto va así. Por último, nosotros el tema de las peticiones de certificados lo hacemos directamente a los ayuntamientos, ¿vale? Sí que es cierto que es algo que hemos comentado a los servicios centrales, porque sabemos que en otras provincias pues no se hace así. Entonces, para darle un poco de uniformidad. En cuanto al tema de las reclamaciones, nosotros hemos empezado ahora a hacer las reclamaciones. No habíamos hecho reclamaciones hasta ahora de ingreso mínimo vital, ¿vale? Hemos empezado hace poco. Y por último, nada, pues como siempre, el tema también del certificado este que decís de la persona que estaba ocupa, ya sabéis que para estas cuestiones hay, precisamente para eso están los certificados, como por ejemplo de domicilio ficticio, es decir, que esa persona no por estar empadronada no podría haber accedido al ingreso mínimo vital, sino que también es verdad que se han puesto una serie de certificados que podrían acceder a esto, ¿no? Y por último, pues eso, que estamos a vuestra disposición para darle la vuelta a ese trato degradante, pero creo que también encima de la mesa se ve en estos foros pues la cantidad y la calidad también de los encuentros que la Administración también tiene con todas las personas que están detrás del ingreso mínimo vital, ¿no? Sí que me gustaría que esto también, no por mí, sino por el resto de mis compañeros que están en el INS en este caso, pues lo tuvierais en cuenta, que intentan dar todo de su parte para que esto vaya bien. Pues eso. Muchas gracias. Yo no debería contestarte, pero es que no me puedo resistir, ¿vale? Yo quiero dar la enhorabuena a las compañeras y compañeros de aquí de Cantabria, porque yo ahora os pongo cara. Qué pena que no os conocía antes. Yo no conozco a la directora del INS de Asturias. Sé cómo se llama y sé cómo se apellida, pero no la conozco. Entonces, sí, no quería dar yo el nombre, pero lo das tú. A ver, te explico esto no con la intención de tirar un dardo ni tirar una piedra, ¿no? Pero sí que es cierto, y esto es algo que, corregirme si me equivoco, compañeras, yo creo que lo que no puede ser es que el éxito o el fracaso de muchos proyectos dependan de las personas que están detrás, de la buena voluntad de las personas que están detrás. Porque aquí el INS está tremendamente implicado e involucrado, pero yo, por ejemplo, no tengo esa misma experiencia, por ejemplo, en Asturias. Cuando sí que entiendo que si este es un proyecto que sale del Ministerio, tendría que ir, o sea, de manera vertical, que saliera una orden diciendo, o por lo menos una circular interna, dando a conocer el proyecto, facilitando números de teléfono y correos para que la gente se pueda poner en contacto. Se me ocurre, por ejemplo. Pues mi número lo perdieron. No lo dudo. Pero que vamos, que lo que dices de las directrices que da el Ministerio son para todas las 52 provincias las mismas. Es más, tenemos que dar el feedback diario de cada actuación que hacemos. O sea, esto no es una cosa que en Cantabria sea mejor que en otros sitios. Me consta que no, vamos, que estamos todos en el mismo barco, y me pongo a tu disposición también por si en algún momento quieres que haga de intermediaria. Seguro que Rocío no le ha llegado la tal, porque vamos, en todas las provincias me consta que mis compañeros tienen la misma intención pues te lo agradezco, que en Eva, y te Cantabria. tomo la palabra. Sí. ¿Alguna pregunta más de esta mesa o de las anteriores ponencias? Bueno, pues damos por finalizado estas mesas de experiencia.